Hoy es viernes y quiero reflexionar un poquito y divagar en voz alta sobre un tema que me gusta, que son los superhéroes, y sobre otro tema que me gusta, que es el cine. Así que voy a charlar un poquito sobre el futuro del UCM. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un viernes más al día de reflexión en el que pienso en voz alta y voy divagando, improvisando, siempre improvisando sin tener nada previamente estructurado. Solo parto de una idea y a partir de esa idea voy hablando y mientras pienso os lo voy contando. Hoy os voy a hablar del futuro del UCM y porque ha venido una conversación que he tenido con un compañero de trabajo que también le gustan mucho los superhéroes, le gustan también las pelis, etcétera, las pelis de superhéroes me refiero. Y, y estábamos hablando de Marvel y tal, aunque él es muy fan de Batman, como yo, tanto o más que yo, hablando de cómics y de qué números teníamos firmados, etcétera, cosas así un poco de coleccionismo, que él es más que yo, pues estábamos hablando también de las pelis y tal. Y charlando sobre eso, al final, cuando se iba ya, porque habíamos terminado de trabajar, se iba ya y le digo, escúchame, va a pasar como pasó con los cómics hace años. Digo, los mutantes van a salvar a Marvel. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, sí, sí. Digo, ya lo verás. Porque hace muchos años los cómics de Marvel pues se vendían. No me acuerdo exactamente en qué años fue. No sé si fue en los 70 o no me acuerdo cuándo. Pero sobre todo el auge fue finales de los 80, principios de los 90. ¿Vale? Fue cuando los mutantes despegaron, ¿no? Entonces era una época en el que los cómics de superhéroes como que estaban decayendo un poco. Por- yo no sé de historia de cómics, ¿vale? No estoy versado en esa materia. Simplemente he leído cómics de muchas cosas y, y cosas que he escuchado, ¿no? De historia de las editoriales tal, que he escuchado en algún podcast o lo que sea. Y, y eso, me enteré, o descubrí, o libros que te lees o lo que sea, pues me enteré eso, que el Marvel no estaba tan bien y vendiendo cómics y todo eso. Y entonces Chris Claremont se empezó a meterle caña a los mutantes, que ya existían de antes, ¿no? Pero empezó a darle caña a los mutantes con el Giant Size número uno, ese cómic tan grande que relanzó a la Patrulla X, etcétera. Y entonces, pues allí empezaron, ¿no? Con Lobezno que empezó a coger fama, Tormenta, todos estos. Y, y así empezaron un poco la fama de los mutantes que fue aumentando. En los 90 eran muy bestia y claro, en esa época los cómics que más se vendían de Marvel eran Spider-Man y los mutantes. Los demás pues eran bastante secundarios. Es lo que le pasaba, ¿no? Y claro, a raíz de eso, cuando la compañía empezó a entrar en quiebra eh, a finales de los 90 fue cuando empezó a vender los derechos. Venga, pues voy a vender los derechos cinematográficos, primero bueno, Blade creo que lo vendieron antes, a los mutantes, que fueron los primeros que cogieron Fox, luego vendió Spider-Man a Sony y al final, claro, cuando quisieron tomar las riendas dijeron, oye, ¿qué tenemos aquí? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, Hulk la habían vendido a Paramount, Universal creo que era, bueno, entonces cuando empezaron con el UCM, dijeron, ¿qué nos queda? Y yo, pues tenemos aquí a los Vengadores. Oye, pues mira, vamos a hacerlo bien y fue cuando empezaron a crear el universo. Venga, vamos a empezar con Iron Man, que este seguro que es más realista y a la gente le mola. También viendo el éxito que había tenido Batman Begins.
toda la trilogía de Nolan, que bueno, no había terminado todavía la trilogía, pero Batman Begins y El Caballero Oscuro habían tenido una fama brutal entre el público porque era un superhéroe, pero mucho más realista. Entonces, eso es lo que quisieron hacer con Iron Man, bastante realista dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda creer, pero como la tecnología ha avanzado tanto, pues se podía. Entonces, fue eso, cuando empezaron a hacer el UCM, cuando ya habían vendido muchos derechos y tal. Entonces, claro, los cómics, pues los reflotaron los mutantes, que era lo que más fama tenía, era lo que más se vendía. Tú ibas a las tiendas y es que no veías Vengadores, no veías Thor, no veías Iron Man. Esos han reflotado ahora gracias al cine, pero antes eran mutantes y Spider-Man y poco más. Alguna historia por ahí que estaba muy bien escrita y tal, pues sí que gozaba de fama y eso, pero el resto de cosas era eso. Mutantes y Spider-Man, que salvaron eso. Yo creo que fue en los 80, pero es que no me. Ahora mismo, perdóname los años, pero yo no me acuerdo en qué años fue eso. Porque yo en esa época todavía no leía cómics y los empecé a leer un poquito más tarde, ¿no? Y eso es lo que salvó un poco a los cómics. Y ahora en el cine, pues está pasando parecido. El UCM, pues está decayendo. Seamos sinceros, no es lo que era al principio. No son esas películas que eran súper taquilleras. Bueno, siguen siendo taquilleras porque ya tienen la fama los personajes, pero no son esas películas que ibas y te decías, Dios mío, qué guay lo que he visto. No era lo mismo. O sea, no es lo mismo ahora. Esta fase 4, a ver, no está siendo un desastre, pero está siendo muy floja. O sea, no hay ningún título potente como si tuvimos en las fases anteriores que desechabas poco. Bueno, en esta, Guardianes de la Galaxia 3, sí, vale, eso está muy bien. Y la de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura también está bien. Pero claro, con la incorporación de las series que empezaron bien, pero también fueron decayendo, el UCM ahora mismo está pues en horas bajas, desde lo que fue, está en horas bajas. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿o qué pasará en el futuro? ¿Qué predigo yo que va a pasar en el futuro? Pues lo que pasó en los cómics 2.0. Es decir, van a, van a ir metiéndote a los Cuatro Fantásticos, ahora que han recuperado los derechos, te lo van a meter en este universo, pero que los Cuatro Fantásticos, solo, de por sí, ellos solos, no van a reflotar el UCM. Va a estar chula la película, seguro. Van a meterlo bien en el universo, seguro. A los nostálgicos nos van a intentar buscar la lagrimita, seguro, pero no va a ser ese peliculón que salve a Marvel, la primera familia, ¿no? Pero eso van a hacerlo los mutantes. Cuando empiecen a meter a los mutantes de verdad en el UCM, cuando veamos por ahí otra vez a lo de Cíclope, al Profesor X, cuando tengamos a esos, a Magneto, cuando tengamos a esos en el UCM, ahí se va a caer el estadio. O sea, eso va a ser lo más grande. Y encima sabemos que van a tirar de nostalgia porque van a utilizar la música de los dibujos de la serie de los 90. Esa serie que tanto nos gustó y esa serie que es culpable de que muchos seamos fans de los superhéroes y de los cómics. Yo antes de esa serie no leía cómics de superhéroes. Los conocía un poquito, pero había leído muy, muy poco. Y a raíz de esa serie empecé a leer y empecé a consumir más cosas de todo, empecé a conocer a más superhéroes. Y claro, usan la sintonía para. Igual que lo han hecho con Spider-Man en el UCM, pues lo van a hacer con los mutantes. Y los mutantes van a salvar el UCM. Lo van a salvar. O sea, va a volver a estar en auge, va a volver a estar arriba y vamos a ver algo grandioso. Estoy seguro que van a hacer algo grandioso. No sé al final si Secret Wars lo van a hacer serie o película. No lo sé. El título está anunciado. No sé cómo lo van a hacer. Pero es que eso podría ser muy grande. Eso podría ser enorme. Algo así. No sé cómo, no sé con qué título, no sé con qué película, no sé en qué momento, porque aún tardarán, pero los mutantes van a volver a estar de moda. Pensad que cayeron mucho en los últimos años. ¿Por qué? Pues buenas, porque pensando eh, a ver, como Marvel había perdido los derechos cinematográficos, o sea, los habían vendido de todos esos personajes y ellos querían aprovechar las películas para vender cómics, pues potenciaron los cómics de los que estaban en el cine.
Vengadores, Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, etcétera. Esos fueron los cómics que fueron promocionando más, los que más creaciones tenían, lo que más se veía en librerías, en centros comerciales, etcétera. Y estaban dejando un poco más de lado a los mutantes. Claro, ¿para qué vamos a crear tantas historias de estos que luego no vamos a poder explotar? Pues no, vamos a centrarnos en los nuestros. Si de hecho por eso Kamala Khan eh, la hicieron inhumana. Iba a ser mutante, pero como no tenían los derechos, era una personaje nueva que iba a entrar en Marvel, dice, es que si la hacemos mutante, no va a poder, no vamos a poder utilizarla en cines. La va a tener Fox porque es mutante. O no la va a poder utilizar nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron inhumana. Los inhumanos esos que están súper perdidos en los cómics y tal. Le hicieron inhumana. Y ahora, según me ha dicho mi compañero, la han resucitado y o sea, la mataron, la han resucitado y la han hecho mutante, como querían hacer ellos. Y de hecho, en la serie de Disney Plus es mutante, lo dicen. Que es lo que querían que fuera en un origen. Entonces, como ya tienen los derechos, ya pueden explotarlos. Y vamos a verlos. O sea, fijaos que el año que viene, o el otro, 2024-2025, saldrá un juego de Lobezno hecho por Insomniac Games para PlayStation 5. Después del éxito de los Spider-Man Miles Morales y del Spider-Man 2 que sale dentro de poco, que sale en octubre, el 20 de octubre, seguro que Insomniac hace un grandísimo juego de Lobezno, pero grandísimo. Entonces ya vamos a tener en consolas, ya vamos a tener inclusiones de aquí a allí de los mutantes en el UCM. Ya van a estar ahí, la gente nos está recuperando. Tenemos Deadpool 2 dentro de poco, o relativamente poco, y ahí saldrá Lobezno. Aunque no sea UCM, pero ¡oh!, parte del multiverso del UCM sí que va a ser. Entonces, ya están ahí metiéndolo, ya están viniendo los mutantes, se saben que van a llegar, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero van a llegar. Y van a salvar el universo cinematográfico de Marvel. Lo van a volver a poner en alza y lo va a volver todo patas arriba. Y nosotros lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo estoy deseando que llegue ese momento y poder compartirlo con todos vosotros. Nada más, espero vuestros comentarios en el canal de Telegram, telegram.me/ociopodcast, y nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.